Bienvenidos de vuelta al Mañanews de La Octava. Ya está con nosotros Gerardo Orantes. Gerardo, bienvenido al programa. ¿Qué tal, Pancho? Jesús, ¿cómo están? Gerardo trae una investigación increíble. Cuando me la empezó a contar hace un par de semanas, yo dije, esto lo tenemos que traer al programa. Porque, ¿qué hiciste? Cuéntanos. ¿Para qué lo digo yo si tú lo vas a explicar mejor? Bueno, Pancho, nosotros en ciencia de datos nos especializamos en, obviamente, el análisis de datos desde métodos tradicionales hasta métodos más novedosos, y recientemente nos hemos especializado en aquello que se conoce como minería de texto, que no es otra cosa más que aplicar métodos de estadística y matemáticas para analizar los datos que produce texto, que bien puede venir de un escrito o bien de una conferencia, como es el caso. Con estos métodos solemos analizar noticias, pero al ser la conferencia matutina el evento de comunicación política más importante en la actualidad, pues decidimos aplicar algunos de los métodos que utilizamos comúnmente con nuestros clientes para analizar la mañanera. En palabras de mortal, agarraron todas las palabras que hice López Obrador, los metieron a la licuadora, es algo más complejo que una licuadora, ¿no? A la computadora, mejor dicho, y les arrojó una serie de resultados. Así es. Hay una variedad muy importante de métodos. Los más simples comienzan con un análisis de frecuencia de palabras y de hecho podemos ver el ejemplo canónico es esta nube de palabras en donde podemos observar las palabras más frecuentes que utiliza el presidente. Vamos es su firma, es el sello de la casa, y podemos observar algunas otras palabras como corrupción, gobierno, estamos, nosotros, presupuesto, pero también tiene vamos y también tiene va. Sí, claramente. Le gusta avanzar. Es una especie de proyección hacia el futuro, ¿no? Pero es muy interesante. En otra ocasión analizaremos cómo cambia de contexto cuando habla de estamos y de vamos. Ok. Y eso lo podemos ver en otra entrega. Pero también hay algunas palabras como neoliberal o que están más en la periferia, pero que tampoco son comunes cuando se hablan de otros discursos, ¿no? Pueblo y México vemos de manera muy importante. Tiene un peso específico, ¿no? Tiene un peso específico. Ahora bien, cuando nada más se analiza la frecuencia, uno de los problemas es que nos quedamos muchas veces con el estilo de quien habla o quien escribe. Las muletillas, por así exactamente, como una especie de muletillas. Entonces se pueden ir aplicando otros métodos. Uno de ellos, que se llama keyness en inglés, o de palabras clave, sirve para comparar grupos de texto. Entonces aplicamos este método para ver de qué habló el presidente a lo largo del año, ¿no? Justo lo tenemos en pantalla, de qué iba hablando cada mes. Exactamente. Y este análisis nos da algunas cuestiones interesantes. La altura de la barra nos dice qué tanto se centró en esas palabras su comunicación. Y entonces observamos que, por ejemplo, hubo un mes prácticamente monotemático, y ese fue enero del 2019, sí. en donde se habló de ductos, combustibles, robos. El huachicol, pues. El huachicol. Sí, claro, que fue su tema. No salía del tema. No salía del tema. Una cuestión bien interesante es que cuando se observa... es común decir en comunicación que si abordas un tema, acaparas la atención. Si abordas muchos, pierdes atención. Claro. Y es bien... la analogía de la escopeta exactamente. y el rifle, ¿no? Es bien interesante cuando vemos que fue un tema el que abordó, como también la prensa, redes sociales y demás. Y en otras entregas analizaremos eso, cómo se relaciona cuando él concentra la atención en un tema, cómo reacciona el mundo de la comunicación al respecto. O sea, va fijando agenda. Va fijando agenda. Y luego le fijan agenda. Vemos el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, México, Marcelo migratorio. Sí, eso es bien interesante porque fue en junio del 2019, fue el tema de aranceles. Pero es casi... es uno de los pocos meses que le fijan agenda y que él habla. Porque aquí estamos analizando las palabras que él dice. Cuando hay temas que no son de su agenda, muchas veces cede la palabra. Y por ejemplo vemos que Culiacán en octubre, sí fue importante, pero
pero él no monopolizó el tema, ¿no? Justo te iba a Lo de preguntar Ovidio, eso. ¿no? No, Sí, claro. En la mañanera, por ejemplo, la del día de hoy, Sí. que tuvimos el Pulso de la Salud, donde Hugo López-Gatell habló muy bien y prácticamente dominó, ¿qué te gusta? ¿Como un tercio de la mañanera? Por ahí más o menos, ¿eh? ¿Esas palabras entran a este estudio o no entran? Están, pero en lo que estamos viendo, no. Ok. Pero podemos decidir hacer ese análisis, ¿no? Y en otra entrega podemos ver de qué habla el presidente contra qué hablan sus invitados o los ok, periodistas, bueno, ¿no? bueno. Y entonces comparar cuál es el lenguaje dentro de la misma mañanera. Pero vemos una cuestión muy interesante. En enero de 2020 es el segundo tema con mayor enfoque y ha sido en dos cuestiones, salud y otro muy importante, El avión. Avión. Que hoy no lo aplicó. O sea, acabas de dar la Sí, mañanera de hoy. Sí, sí. Y esto es interesante porque es el segundo mes que más concentra. Y estamos hablando que en todos los meses normalmente hay coyunturas importantes, pero muchas veces él decide quitar protagonismo. Podemos ver un análisis, hacerle zoom al análisis que acabamos de presentar y ver día a día, cómo se comporta día a día, para que veamos que hay días en esta imagen que puede parecer un tanto ruidosa, es la importancia relativa de una palabra en el día. Ok. Entonces vemos que hay picos que destacan y en lo general palabras que no son tan relevantes. Esos picos los señalamos y veamos que avión en el 20 de enero es uno de los grandes picos. Él habló del avión sin importar otros temas. Pero, por ejemplo, también vemos que salud lo abordó tanto en diciembre, el 14 de diciembre de 2018, como en enero del 2020 lo volvió temas importantes. Cuando analizamos aquí de qué ha hablado el presidente, vemos que destacan muchos temas energéticos. Habló del robo, combustible, comisión, Pemex, Pemex otra vez, petróleo, gas, el acuerdo, el 17 de agosto del 2019 fue el acuerdo de los gasoductos. Ahora, interesante porque no centró el tema en los gasoductos, sino en acuerdo. Estamos haciendo un acuerdo con los empresarios y demás. ya. Entonces, es increíble cómo esta intuición del presidente para comunicar, cuando se le pasa el bisturí y la regla y se le analiza, hay una lógica detrás, ¿no? Hay una lógica detrás en donde él está impulsando ciertas palabras independientemente del tema. O sea, no solamente fija el tema, sino Como que decía fija Jesús, las palabras. No es ocurrencia. No son ocurrencias. Oye, hay un dato que me impactó. Cuando no sabe del tema o cuando no quiere desgastarse con un tema, por ejemplo, poníamos el asunto de Ovidio Guzmán, que habló todo el gabinete de seguridad en un momento dado, el presidente se hace a un lado. ¿Esto con qué afán lo hace? Con el afán precisamente de no desgastarse, como una estrategia incluso de que los otros asuman una responsabilidad. ¿Y cuál es el impacto que tiene cuando él no habla sobre ese tema? Sí, pues acabas, yo creo que de mencionar los elementos clave. Cuando él cede la palabra, una corresponsabiliza a alguien, ¿no? Pone el centro de atención en alguien más y entonces él también se pone en una situación de autoridad en donde puede exigir. Pero además, él siempre evita que le pongan agenda. Cuando vemos el mes del tema de Culiacán, violencia, la palabra principal que él utilizó de manera diferenciada fue vida. ¿Por qué? Porque decía, protegimos la vida. Sí, sí, y ese mensaje lo repitió, y entonces él puede poner una parte discursiva en lugar de la parte de contenido, que la parte de contenido lo atiendan quienes deben de atenderlo, ¿no? Entonces, son las palabras las que nos van armando el camino de la comunicación de López Obrador. Exactamente, no es solo el mensaje, sino las palabras de manera individual. Perfecto. Vamos a un corte comercial y seguiremos analizando la conferencia mañanera a partir de las palabras. Soy Carlos Gil de Opciones de Vida y estás viendo La Octava. Para sintonizar La Octava, la nueva alternativa en televisión. ¿Qué hay que hacer? Es muy fácil. Solamente prende tu televisión, toma tu control y vas a buscar menú de ajustes. Vas a seleccionar la búsqueda automática de canales. Puede aparecer también como sintonización automática o autoscan. Actívalo y listo. Con estos sencillos pasos vas a poder disfrutar toda la programación
de La Octava en el 8.1 de tu televisión abierta. Tendremos hoy al actor José María Jaspic. Y yo venía de Televisa, en donde me sentía castrado, me sentía atrapado. Me preocupa el futuro del país, me preocupan mis hijas, me preocupa dejarles este país machista, cada vez más hacia la derecha. Yo voté por López Obrador con la esperanza de que hubiera un cambio, y el cambio que estoy viendo no es el que se nos prometió. Tuve encuentros con los Arellano. Julio Astillero, de lunes a viernes, a partir de las 13 horas. La Octava. Preguntar es tu derecho. Tengo miedo de que mi hija no llegue. ¿Qué se está haciendo para cuidar su regreso? Pregunta a los encargados de seguridad, que para eso están. Algo no me cuadra. ¿Cuánto se gastó para construir la carretera? Pregunta a las autoridades de transporte. Ellos deben saber. Yo quisiera saber si tendrán los medicamentos en la clínica que me toca. Pregunta al sector salud. Ellos tienen esa información. Usa la plataforma de transparencia. Te deben responder. El INAI defiende tu derecho a preguntar. El que pregunta no se equivoca. Escucha la mirada de tus hijos. Escucha su soledad. Escucha sus amistades. Escucha sus horarios. Estar cerca evita que caigan las adicciones. Hagámoslo juntos por la paz. Bienvenido a tu casa. En ella existen espacios que a diario nos recuerdan el libre derecho de decidir qué queremos. Esto es soberanía. Las pequeñas acciones, unidas, construyen bases sólidas de un hogar que siempre estará en pie. Esto es desarrollo. México es nuestra casa y quiero su bienestar. Por eso consumo lo nacional. Por el rescate de la soberanía, consumo gasolinas Pemex. Gobierno de México. Senadora Xóchitl Gálvez. Xóchitl, me da muchísimo gusto. Me parece que hay un hartazgo lógico, es de vomitarse lo que pasó en el sexenio de Peña. La Guardia Nacional, en lugar de estar deteniendo a los migrantes en la frontera, tendría que entrar de inmediato a la zona. Debería de estar en la zona, estar en los retenes y pacificar esa zona. Mi mayor angustia que he vivido es en la montaña de Guerrero, cuando vi esa pobreza brutal y mi incapacidad como gobierno de hacer algo. El análisis político a ras de suelo. Ricardo Rafael, lunes a viernes a las 15 horas. La Octava. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarlos. Mi nombre es Enrique Beas y están viendo La Octava. Continuamos aquí en el Mañanews de La Octava analizando las palabras que van armando la historia, la narrativa del presidente López Obrador. Hace un momento, durante el corte, hablábamos de cómo López Obrador se mueve en parámetros de símbolos, ¿no, Jesús? Sí, totalmente, y lo decíamos, el tema de Culiacán, por ejemplo, que fue un fracaso el operativo que llevaron a cabo y que él supo fijar la agenda en el debate si hizo bien o no hizo bien, aun y cuando lo mencionábamos en los tiempos, pues no coincide mucho en quién tomó realmente la decisión de retirar al ejército en ese momento, pero como bien nos explicabas, va fijando la agenda, no permite que nadie le vaya fijando la agenda, y en el tema de los símbolos, hombre, estamos debatiendo Sicilia, estamos debatiendo salud, estamos debatiendo rezagos, y de repente de la nada te aparece el cachito, ¿no? Exacto. Ahora, las palabras también van armando, como decíamos, la historia, y si revisamos las palabras por año, ¿qué nos van diciendo? Sí, ahorita pues tenemos 12 meses de 2019, solo un mes de 2018 y 2020. Lo que va a ser interesante es ir actualizando esta gráfica para ver cómo evoluciona, pero ya cuando aglutinamos todas las conferencias matutinas de 2019, él habló de corrupción, habló de pueblo, habló de México, pero después veamos los temas. Pemex, energéticos es algo que ha sido muy incisivo él. Economía, política, violencia
Y después habla de comisión y de respeto. En 2018 los entró en presupuesto. Era nada más diciembre. Sistema de salud, que ahora vuelve en 2020. Recordemos que en 2018, el 14 de diciembre de 2018, para ser exacto, presenta por primera vez su plan de hacer un sistema de salud íntegro, que ahorita estamos viendo materializado en el INSABI. Pero esto lo presentó hace 2 años. Ok. Bueno, hace año y medio. Sí. Y ahora, en 2020, vemos que el tema de salud, medicamentos, pero se cuela el avión, ¿no? Porque él no permite nunca que le impongan la agenda. Él siempre está a tanto de... Y además, esta experiencia que le ha dado recorrer el país, entiende el humor mexicano, entiende la cotidianidad mexicana, entiende también los vínculos entre jóvenes y viejos, y entonces puede hacer puentes como Me Canso Ganso, que era algo que ya había caído en desuso, y ahora lo vuelve, y el fifí que tiene ya 100 años de haber sido popular y ahora es popular otra vez. Entiende muy bien cómo hacer estos puentes entre tiempos, entre lo rural y lo urbano, ¿no? El frijol con gorgojo. Que la pregunta era qué era gorgojo, ¿no? ¿Qué era gorgojo? Y ya todo el mundo empieza a googlear qué es gorgojo. ¿Qué es gorgojo? Y a utilizarlo de manera cotidiana, ¿no? Oye, me llama mucho la atención. Uno de los principales problemas que tenemos en el país es la violencia y la seguridad, pero tanto 2018 como 2019, según la gráfica, no es de las principales palabras que él utiliza. Sí, él... volviendo un poco al tema, cada que ha surgido un tema de violencia, ha surgido más bien de la coyuntura, ¿no? De algo que... cuando analizas las asociaciones, también él asocia mucho violencia con lo que ocurría anteriormente, con la corrupción, ¿no? Con que la violencia es el resultado de una serie de cuestiones. Pero ha sabido darle la vuelta. Cuando analizábamos el día de Culiacán, él pone vida como la principal palabra. Entonces, él sabe dar la vuelta a eso y siempre centrado en que no deja que le impongan la agenda. Es una estratega en ese sentido. Es un personaje, porque ahorita estamos hablando de él como presidente de la República, pero Andrés Manuel López Obrador tiene años manejando ese tipo de frases, ese tipo de comportamiento. Cuando fue jefe de gobierno, sabíamos perfectamente la conferencia mañanera, pero ¿cómo vas diseñando esas características? ¿Cómo vas diseñando a ese personaje? Porque es un personaje, Andrés Manuel López Obrador, en materia de comunicación. Yo no recuerdo, tú eres el experto, a otro político que tuviera esa capacidad, porque Fox era un personaje también, pero diferente. Andrés Manuel López Obrador, ¿cómo fueron construyendo eso? Sí, es bien interesante porque es alguien... muy capaz para comunicar, pero además que evoluciona a lo largo del tiempo y evoluciona de evento en evento. Nosotros hicimos un análisis muy parecido acerca de los debates presidenciales y ha incluso disminuido la cantidad de palabras que él que pronuncia por minuto. Es más cuidadoso, es más sereno, también cuidando la posición que esta vez tenía ya de líder, ¿no? Pero además, cuando se analizan discursos de meeting, cuando se analizan discursos de otros lugares, pues él habla mucho más rápido, él tiene ya una agenda que tiene muy internalizada y que sabe expresar, pero también propone cosas como la conferencia matutina, que es un fenómeno único, global, no solo en México, en el mundo. Y hay quien dice que es un instrumento poco eficiente de comunicar. Yo no entiendo, ¿no? Sí, pero yo sé quién. Son unos analistas analistas muy basados muy flojos. Sí, que pierden... métodos anteriores. Sí. Ahora, a ver, ¿por qué? Si usted que nos está viendo, ¿por qué considero que es flojo? Porque estos análisis que dicen que López Obrador y las mañaneras no funcionan, se basan en que los temas que dice el presidente, si no lo recuperan las portadas de los periódicos, es una mala comunicación. Eso, francamente, es 2020, ya actualícense, vean cómo funcionan las cosas. De repente es una postura extremadamente dogmática y encuentras muchas filias, muchas fobias. Lo decíamos en alguna ocasión con esta imagen del presidente con una llanta ponchada de la comitiva. Todo el mundo se le fue encima, que si la camioneta, pero no entiendes que se está comportando como un presidente distinto al anterior, que viaja en coche, que se le poncha la llanta, que es cercano porque a cualquiera se nos poncha una llanta. Entonces hay un mensaje ahí implícito, reiteramos, puede estar a favor o en contra, pero ahí está, ¿no? Y le está llegando a la gente, le está llegando a su target, ¿no?
Sí, para mí de pronto nos extraviamos en el dato, de pronto eso es lo que pasa, ¿no? Y dejas de observar el fenómeno, lo que está detrás. Y otra cuestión que es muy interesante de él es que es muy natural, ¿no? Sí. Y esto le ha dado el recorrido, ¿no? Si otros presidentes dijeran las mismas frases, las mismas palabras, simplemente no... Si no ves a Anaya diciéndolo, ¿no? Exacto, parece inverosímil, ¿no? Se ve falso, ¿no? Sí. Se veía falso tocando el ukulele, pues imagínate. Otra cuestión que quería destacar en el análisis que hicimos es que así como impulsa palabras, impulsa personas. Veíamos que, por ejemplo, Marcelo era el único del gabinete que aparece mencionado particularmente en un mes. Pero cuando analizamos día a día, uno de los días que más centró la atención en una palabra fue en el seguro. Y fue en la renuncia de Germán Martínez y cuando anuncia a Zoé Robledo como el nuevo director, él ese día le dio mucha importancia al seguro y a la figura de Zoé como director. Y después vimos cómo ahora es de los personajes que más aparecen en las conferencias matutinas y que ha tomado buena parte de la responsabilidad en el tema de salud, que es uno de los temas relevantes. En esos temas, creo que un análisis más profundo nos confirmaría la intuición de que el presidente de alguna forma empieza a nombrar y a darle trabajo a quienes le van dando resultados, ¿no? Lo hemos platicado aquí en el programa varias veces, el caso de Hugo López-Gatell, como en el tema de salud, pues va por encima del secretario porque es el que está resolviendo y comunicando mucho mejor. Zoé Robledo es un gran ejemplo, el mismo canciller también es un buen ejemplo, el secretario de la Defensa también lo tiene cada semana hablando porque tienen que estar resolviéndole problemas. Exactamente, sí. A eso me refería cuando decía que no solamente impulsaba palabras, sino también impulsa nombres, ¿no? Y podemos en otra entrega analizar eso, que va a ser muy interesante. Oye, y rapidísimo nada más, ¿hay diferencia cuando le habla a la prensa a cuando le habla, por ejemplo, al campesino, al que va a sus mítines? Es completamente diferente. Para empezar, la cuestión más notoria es la cantidad de palabras por minuto. En los mítines, él habla, como dice el propio presidente, de corridito. En el meeting ya además tiene una cierta estructura que es como conciertos, ¿no? Va repitiendo y la gente de alguna forma ya espera ciertas frases, ciertos momentos. Él maneja muy bien el tema de las audiencias. Y el meeting es definitivamente su audiencia en donde se siente más cómodo, en donde tiene un lenguaje más propio, no propio en el sentido formal, sino más personal. Y en donde habla con mucha cercanía. Sin embargo, una cuestión que es interesante, y por eso digo que con las palabras construye puentes, es que lleva al meeting palabras de carácter técnico también, como neoliberal, como conservadores y liberales, y habla también en este mismo sentido que él ha expresado como de pedagogía política. Exactamente. Perfecto. Pues bueno, Gerardo, vamos a estar atentos a tus análisis aquí en el Maña News y en tus redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar? En @gorantesj y @gerencia_poder. Perfecto, pues vamos a estar atentos. Muchísimas Muchas gracias. Pancho. Vamos a un corte comercial y continuamos.